Hola muchachos, vamos a hablar hoy sobre controladores de refrigeración, las generalidades. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar un controlador? ¿Por qué los vendedores cuando uno va a comprar un controlador te dicen con un sensor, con dos sensores de esta marca, de la otra marca? ¿Ya? Tenemos que tener criterio de selección. Es súper importante que conozcamos todos los detalles de estos componentes porque créanme, si lo hacen mal, van a generar un montón de problemas o ustedes se van a generar un montón de problemas. Así que veamos una cosa, vamos a hablar sobre controladores de refrigeración. Entendemos por refrigeración para media temperatura o lo que llamamos conservación y para baja temperatura, es decir, por ejemplo, exhibidores de refresco, cámaras de congelado, ¿okay? Exhibidoras de pollo, exhibidoras de salchicha o vienesa. Todos estos equipos trabajan con controladores. ¿Okay? Si ustedes tienen, por ejemplo, un cliente, un supermercado, lo que sea, que tienen que ir modificando, cambiando estos controladores, lo que normalmente les recomiendo es trabajen con una sola marca. ¿Ya? Puede ser Danfoss, Full House o cualquier otra marca de su preferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar mucho la programación. Los controladores tienen parámetros, aunque son muy parecidos, los códigos son diferentes, entonces debemos conocer cada uno de los parámetros de estos equipos, o por lo menos los más básicos, los generales, para poder poner a andar una máquina. Bien, vamos a ver, por ejemplo, los controladores de media temperatura. Yo tengo un controlador acá de media temperatura, marca X, pero lo voy a utilizar ¿para qué? Por ejemplo, para una exhibidora de refresco. En este caso, yo no necesito que el controlador realice el proceso de defrost. Lo puede hacer, pero por tiempo. No necesito resistencia, no necesito estas cosas. Entonces yo coloco un controlador bastante sencillo, el más sencillo que se les pueda ocurrir. ¿Qué tiene? Puerto 1 y 2 alimentación, el puerto 3 para la entrada de la fase, un contacto normal cerrado que es el 4, un contacto normal abierto que es el 5. Aquí tenemos el compresor y un solo sensor como se ve acá. El sensor de temperatura siempre se coloca en la parte posterior del evaporador, en el retorno. Siempre el sensor va en el retorno, nunca delante del evaporador, porque entonces estarías tomando la temperatura de inyección de aire y me interesa es la temperatura de retorno del aire. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo puede ser 230 o 115, como dice acá, o 220 y 110, dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, el 1 y el 2, fase neutro, pero por el 3 yo voy a conectar la fase, ¿ya? Que va a alimentar a su vez cuando accione o el relé del controlador diga ya necesito frío, necesito bajar temperatura, el contacto pasa de la posición 3-4 a la posición 4-5, es decir, debo alimentar, disculpen, alimento por el número 4, alimento por el 4, cierra y pasa al número 5. ¿De acuerdo? Entra por el 4 y sale por el 5. La corriente. Nunca se conecta directo el compresor, siempre se conecta a un relé o en su defecto a un contactor, nunca directo. Es una recomendación, al igual que los controladores que se conectan al ventilador de la resistencia, jamás se conectan directo al controlador, siempre, siempre a un contactor o a un relé. ¿De acuerdo? Entonces entra por el 4 y sale por el 5. ¿Ya? Y tengo un solo sensor, puede ser un NTC, coeficiente de temperatura negativa. Estos controladores tienen que tener claro que pueden manejar NTC, y pueden manejar otro tipo de sensores, pero siendo los más comerciales los NTC. ¿De acuerdo? Igual les recomiendo que lean los manuales cuando compren los controladores y se van a dar cuenta que el manual le va a decir es compatible con este sensor, con este sensor y con este sensor. Por ejemplo, NTC, PT1000, PT100, por decir un ejemplo. Ya. Entre las marcas comerciales
más comunes tenemos las marcas Danfoss. Particularmente, Danfoss me gusta mucho, pero tengo otras marcas que son un poco más amigables. Y no solamente eso, sino que son robustas. Por ejemplo, el Full Gaze es una marca muy buena. El relé, hay unos que tienen unos relés de salida de hasta 16 amperes. Son muy, muy buenos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a todas las marcas, tenemos que conocer de todas las marcas, de todas las configuraciones, y eso lo va dando la práctica y la experiencia. Quería recomendarles por acá una aplicación. Obviamente, si hablamos de controladores, tenemos que conocer de parámetros de funcionamiento. En este caso, Danfoss tiene una aplicación totalmente gratuita llamada CoolCode, que la podemos descargar y abrir. Te va a aparecer esto en la primera pantalla. Por ejemplo, si seleccionas un controlador en específico, este es el más sencillo, es el 102A. Puedes ver, por ejemplo, la información física, ves ahí cómo es el controlador, ves las instrucciones de funcionamiento, puedes apreciar las alarmas, ¿ya? Y también los parámetros. Este es el más sencillo, por lo cual solamente tiene parámetros de relé o de termostato, pues. Es decir, el diferencial, ya ustedes saben que el diferencial por defecto ya viene con un diferencial de 2. Algunos toman diferencial de 1, pero no es nuestro caso. Aunque sea un parámetro predeterminado con un diferencial de 1, siempre les recomiendo utilicen un diferencial de 2. Es decir, por decir algo, la máquina está configurada para que trabaje a 0 grados, ya, ella llega a 0 grados, y el compresor para. Cuando el compresor para, la temperatura comienza a subir y cuando llega a 2 grados, él va a encender nuevamente. Entonces, trata de trabajar siempre entre 0 y 2. Ese es el diferencial. Temperatura máxima de corte, la mínima. Okay. Por ejemplo, ahí vienen parámetros por defecto. Por ejemplo, la máxima 50 grados, por si acaso nos equivocamos en la configuración. La corrección del sensor. Eso es, por ejemplo, que yo tengo mi cámara de refrigeración y el tablero está muy, muy alejado. Sabemos que por la longitud del conductor se genera un error y cuando va a leer la temperatura, dice, por ejemplo, grados. Ya, pero cuando voy y tomo las medidas con otros termómetros, en la cámara de frío me doy cuenta que tiene realmente no 10, sino 12. ¿Qué hago? Hago la corrección. En la corrección le sumaría 2 grados. En vez de marcar 10, debe marcar 12. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, el diferencial siempre es un valor positivo. ¿Ok? Siempre es un valor positivo. Y las unidades, puede ser, por ejemplo, grados Fahrenheit, grados centígrados. ¿Ya? Tenemos por acá, esos son para controladores para conservación. Controladores para máquinas muy sencillas. Máquinas que no requieren control de ventiladores, controles de defrost, ¿me entienden? Solamente controles para el compresor. Seguimos por acá. CoolCode, no se les olvide, por favor. Vamos por acá. Yo voy a trabajar ya con una cámara de congelado, un equipo ya un poco más grande. Debo conocer el funcionamiento de esta máquina y una de las cosas medulares que debo conocer es el sistema de control. Cuando yo tengo una cámara de congelado, el cliente te dice, ¿qué controlador le pongo? O te dice, hazme el tablero. Ya tú tienes que saber qué controlador le vas a poner, cómo lo vas a armar, los parámetros, dimensionamiento del contactor y todo esto. Pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos en el controlador solamente. ¿Qué controlador le coloco? ¿Cómo voy a hacer la conexión? Perfecto. Es una cámara de congelado y yo sé que necesita defrost. Ojo, no solamente las cámaras de congelado necesitan defrost, también hay cámaras de media temperatura que necesitan defrost. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente estos controladores ya tienen dos sondas. Una sonda para temperatura de ambiente. Les repito, esa temperatura me tiene que medir el retorno del aire, no la inyección de aire, sino el retorno. Por lo tanto, se coloca detrás del evaporador. ¿Ya? Es una regla. En este caso, por ejemplo,
Tengo alimentación por el punto 6 y 7. Asumimos que el 6 es neutro, ¿sí? Puede ser el 6 neutro. A ver, analicemos un poquito. ¿Sí? 6 neutro. Si el 7 es la fase, seguimos por acá las líneas rojas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Seguimos. El punto número 1, que es punto común. No todos son así. Ojo, entra por aquí el 1 y cuando la resistencia acciona, porque este es el símbolo de la resistencia, vamos a marcarlo acá, este es el símbolo de la resistencia, cuando el controlador dice ya llegamos a la temperatura o al tiempo que se debe hacer el defrost, va a accionar y ponerse en posición 1, 2. Cuando se pone en posición 1, 2, acciona la resistencia, comienza a calentar y funde o derrite el hielo, ¿ya? Obviamente en ese momento el compresor está apagado, igual que los ventiladores apagados. Sin embargo, hay funciones, hay controladores que te permiten y te dicen, ya, mira, ¿quieres que el ventilador esté encendido durante el defrost o quieres que esté apagado? Entonces, particularmente yo siempre lo pongo apagado. ¿Por qué? Porque si no, el calor que se genera en la resistencia va a inyectar ese calor al producto, entonces no me conviene. Entonces, la fase 7 pasa por aquí el punto común, llega al punto 1 y acciona 1, 2 y prende la resistencia. Entonces, tomamos en cuenta que el 6 es el neutro, fase y neutro. Cuidado, acá se equivoque y dicen positivo y negativo, porque no es fase y neutro. Una vez terminado el defrost, ¿qué va a pasar? Hay un tiempo que te dice tiempo de retardo de la conexión del ventilador. Ese es otro parámetro que se utiliza para este tipo de controladores. El que vimos anteriormente no lo tiene porque no maneja el fan, no maneja el ventilador. Casi todos los fabricantes utilizan la letra F para el control de ventilador. Ok, la letra R para el relé. ¿De acuerdo? Ya, la letra C, por ejemplo, para el compresor. Y así. Ojo, no es una regla. Los fabricantes ponen el código que ellos quieran. Fullgates, por ejemplo, ellos tienen código F de la 1 hasta, no recuerdo, 30, 40, pero Danfoss no trabaja de esa manera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tengo por acá el número 4, si vemos aquí la simbología dice compresor. En este caso tengo un solo compresor, hay controladores que manejan dos compresores, primera y segunda etapa de enfriamiento, también manejan primera y segunda etapa de, por ejemplo, del defrost, dependiendo del controlador. En este caso tengo un solo compresor. Se acabó el defrost, pasa un instante, puede ser, no sé, 30 segundos, prende el compresor. En el tiempo entre que prende el compresor y prende el ventilador también se programa, ¿ya? Prende el compresor, enfría las tuberías y posteriormente prende el ventilador. Al prender el ventilador, sabemos que va a accionar el punto, por ejemplo, 2.4 para que prenda el compresor y el punto 3.5 para que prenda el ventilador. Siempre el compresor va a obedecer a esta sonda, al sistema de control, obviamente. La sonda va a pasar la información al sistema de control y le va a decir, necesitamos frío o ya llegamos a temperatura programada, al set point, apaga compresor. Subimos, por ejemplo, el set point es 0, el diferencial es 2, quiere decir que a 2 grados él va a encender, ¿ok? Y también tenemos la sonda del evaporador, alguna se llama sensor de fin de deshielo también. Ese sensor va en la salida de la tubería del evaporador, en la tubería gruesa, en la succión, va allí. Algunas personas los ponen dentro del evaporador. No todas las instalaciones son iguales, de verdad, mi experiencia. A veces cuando ven el sistema trabajando, siempre van a haber puntos donde hace más hielo, donde se forma más acumulación de humedad. Me ha tocado, no en todos los casos, pero en casos puntuales, colocar en ese punto, que normalmente es cerca de la salida del evaporador, colocar esa sonda. ¿Por qué? Cuando la pongo en otro lado, queda hielo, y donde está el sensor no hay hielo, el sistema dice, no, ya llegamos al defrost completo, al 100%, vamos a encender el compresor, queda hielo en el evaporador y se va acumulando
y lamentablemente se bloquea el evaporador, solamente por poner mal la sonda de fin de deshielo. Solamente por eso vas a tener problemas de seguro en la cámara de congelado, el cliente te va a estar llamando. Así que es importante saber dónde ubicar las sondas, ¿de acuerdo? Todas las sondas. De igual forma, tenemos el Cool Coded, por ejemplo, para el 202B, que te maneja todos estos parámetros que acabamos de comentar. Fíjense, aquí ya no solamente tiene termostato, tiene la A de alarma, la C de compresor, la D de escarche, la F de ventiladores, la T de reloj de tiempo real, la O de varios y la U de servicio. Por ejemplo, este parámetro O, los controladores pequeños, particularmente no los he visto funcionando con ese parámetro, más que nada los controladores más grandes, ¿ya? Para centrales de frío y cosas así. Por ejemplo, uno de los parámetros que siempre usamos es, me parece que es el O21, que te indica el recalentamiento. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que tener un recalentamiento entre 6 y 8, o entre un promedio de 8 grados centígrados o de K, 8K, para que la máquina funcione bien. Vamos a diagnosticar una central de frío, vamos a diagnosticar una máquina específica y lo primero que revisamos es el O21, que es el recalentamiento. Entonces, si el recalentamiento está excesivamente alto, puede ser debido a varios problemas. Obviamente no te va a enfriar la máquina como tú esperas. Uno de los problemas comunes es que le haga falta refrigerante. ¿Ves? Entonces tú, conociendo los parámetros del controlador, ya tú automáticamente puedes ir diagnosticando. ¿Ves? Importantísimo conocer bien y manejar los parámetros del controlador. Por ejemplo, si yo abro la letra F, ¿ves? Paro del ventilador para el compresor. Ojo, ustedes cuando abren esta aplicación, ustedes van a hacer clic sobre ese parámetro y él te va a dar una breve explicación. Ok, F2, retraso del ventilador al compresor, y F4, temperatura de paro del ventilador. Si la temperatura de paro del ventilador, si está mal configurada, van a ver que la máquina prende todo, pero el ventilador no prende. A veces hay personas que manipulan el sistema sin conocerlo, le mueven ese parámetro y los ventiladores no van a prender. Entonces comienzan a cambiar ventilador, contactor, sistema de control, transformador, y no es nada de eso, es simplemente un parámetro. ¿Ok? Tenemos también por acá el parámetro D, método de desescarche, por ejemplo, puede ser eléctrico o con gas caliente, temperatura de fin de desescarche, por ejemplo, puede ser 5 grados si es cámaras de congelado, los intervalos pueden ser cuántos desescarches vas a hacer al día, 4, 6, temperatura máxima, tiempo máximo de desescarche, normalmente me parece que viene de 30 minutos en algunos controladores, y así. Entonces, les recomiendo, métanse en la aplicación y vayan viendo cada uno de los parámetros, no cuesta nada, es gratis. ¿Ok? Las alarmas, error de controlador, 27S5, el error del sensor S5 o el sensor de aire de 29. También pueden ver, por ejemplo, bueno, aquí alarma de puerta abierta. En algunos casos, cuando armamos una cámara de frío, ponemos esa alarma con una... ¿Se acuerdan de esta sirena que va arriba del carro de policía? Eso también se puede configurar y se puede poner. Son adicionales que se le ofrece al cliente. Por todo eso se cobra. Simplemente un automático más al tablero con una señal del controlador. Listo. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado la presentación, el mensaje, y de verdad este contenido de valor. Aprovechenlo, saquen al máximo la información de esta aplicación, aprovechen esta aplicación. De igual forma les digo, muchos de estos parámetros, por no decir casi todos, se repiten en todas las otras marcas, pero con códigos diferentes o con otros nombres, pero es básicamente lo mismo. ¿Ok? Porque es un sistema igual, son cámaras de refrigeración, cámaras de frío, nevera. ¿De acuerdo? Así que bueno, hasta acá y gracias a Dios por este día. Espero te haya gustado este contenido de valor. Suscríbete a mi canal.
activa la campanita de notificaciones para futuros videos, dale like y comparte con un amigo. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en un próximo video.